La economía hace 8 años que está estancada. 4 años del gobierno anterior, un gobierno, como decíamos, intervencionista, populista, y 4 de este gobierno ortodoxo conservador. La economía está absolutamente estancada, e incluso, para ser preciso, los últimos 2 años cayendo. Pero, resumamos, 8 años. No hay antecedentes en el mundo de una economía más o menos del tamaño de la Argentina que haya tenido 8 años de estancamiento. Para pensarlo de otra manera, piense usted en una persona de 20 años que está saliendo al mercado de trabajo. Una persona de 20 años vivió el 40% de su vida en situación de estancamiento. Su periodo de escuela primaria, secundaria, su momento de ingreso al mundo del trabajo. ¿Qué puede encontrar ese joven en esta economía? Nada, lo único que ha acumulado hasta ahora es un deterioro importante, salvo los sectores de ingresos altos, por supuesto, pero lo único que ha hecho es acumular un deterioro muy importante. ¿Qué es lo que uno ve en el desánimo, la tristeza que hoy hay en la sociedad argentina? No es una sociedad que está alegre, es una sociedad que se da cuenta que las cosas no andan. Los datos que acaba de sacar la Universidad Católica, casi 50% de los jóvenes en situación de pobreza, 8 millones de personas en puestos de bajísima productividad, con una remuneración, por supuesto sin jubilación, sin ningún servicio social, una remuneración promedio de 10.000 pesos, sí. Cuando la canasta mínima es de 30.000. Pero por eso le preguntaba, digo, ¿es inevitable el choque? Vamos, o sea, primero... No, ¿por qué no es inevitable? No es inevitable porque... A ver, si lo explico de esta manera. Cuando usted va al médico, el momento clave es el momento del diagnóstico, no cuando le dan la recetita, es el diagnóstico. Y acá hay 2 diagnósticos. El diagnóstico del ajuste, que es el que tiene el gobierno, de acuerdo con el fondo, ajuste. Usted sabe, los salarios ya han caído alrededor del 16%. El año que viene, si siguiera este gobierno, tienen que seguir cayendo. Porque si no, sí, efectivamente, todo el esquema se viene abajo. Simultáneamente, el país tiene recursos ociosos muy importantes, naturales, de mano de obra e incluso de capital. Entonces lo que uno tiene que hacer es poner en marcha esos recursos. Mire, hemos recorrido con mi equipo y eso, numerosas fábricas. Las últimas que vimos, una empresa textil, 220 puestos de trabajo, un lugar impecable, todo bien instalado, solo 90 personas trabajando, el resto tapado con nylon, máquinas paradas. Máquinas paradas. El día anterior habíamos ido a una inyectora de plásticos, 6 grandes máquinas inyectoras, 3 cubiertas por lona, 3 trabajando. Bueno, lo que hay que hacer es poner en marcha eso que está. Usted dice, el diagnóstico es ajuste, que es el gobierno, y el diagnóstico... Movilización de recursos. Tenemos los recursos necesarios como para poner la economía a caminar de vuelta. Uno de los peores karmas para los que no sabemos nada de economía es la inflación, creo que para todos. ¿Cuánto lleva bajar un índice de inflación del 40, como sea este año, 47 años, a una razonable de un dígito? Depende, mire, en el 2002 llevó, el mes que yo subí la inflación era 10.4 mensual, digamos camino a la hiper, según decían todos los gurúes y demás. 8 meses después, en octubre, menos de 8 meses después, era de 0,3. No le voy a decir que la situación es exactamente igual hoy, pero la recesión es inflacionaria. Salvo que usted lleve la recesión hasta el hueso, en cuyo caso las cosas cambian.
La pequeña y mediana empresa ajusta precios aunque pierda mercado. Y no tiene, es lo único que puede hacer. Ahora, doctor, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a tomar a 65, 70%? Digo, al gobierno no le sale o en realidad el gobierno es esto. No, el gobierno es esto. En mi opinión, el gobierno es esto. De la misma manera que el gobierno anterior era lo que fue. O sea, el gobierno es esto significa es un gobierno de pocos, de gran concentración económica y de exclusión de un sector importante. Así es. ¿Y el gobierno de Cristina es un gobierno? ¿Fue un gobierno? Fue un gobierno de un facilismo populista que termina también acelerando la inflación, porque la inflación empezó allá, hoy es el doble, pero de todas maneras empezó allá, sin creación de puestos de trabajo, sin inversión. ¿Y cuál es la reacción? Yo le decía que a medida que aparecen los problemas, la reacción se torna cada vez peor. La reacción, ¿sabe cuál fue? Subir los impuestos 10 puntos, entre 8 y 10 puntos del Producto Bruto o del nivel de producción de Argentina. ¿Sabe cuánto da eso por año? 40.000 millones de dólares. De dólares. Es una cifra demasiado grande. Que salió de los bolsillos del sector privado. Y bueno, ¿y qué? ¿Ese sector privado va a invertir? ¿Hay que refinanciar, reprogramar, discutir la deuda externa? Sí, claro, pero eso, el primero que lo sabe es el fondo. Yo ya tuve con ellos, porque me pidieron una reunión hace 3 o 4 meses, ahora nuevamente creo que me reúno en estos días. Sí, claramente, ellos saben que Argentina no puede pagar 50.000 millones de dólares en el 2021-2022, lo saben, en consecuencia saben que habrá una renegociación. ¿Cuál es la versión optimista y la menos optimista? La optimista es que hace falta una renegociación. Mi opinión es que vamos a tener seguramente por lo menos 2 vueltas de renegociación. Si la economía argentina arranca, con 2 vueltas de renegociación vamos a poder cumplir con los compromisos externos y mantener la economía en marcha. O sea, 2 vueltas significa 2 etapas de renegociación, de plazos, montos. Etapas. No va a ser una sola, ¿no? Ahora se acordará otro plazo más extendido. Eso no va a alcanzar, va a requerir seguramente una segunda renegociación. Nunca más nos prestan, digo, pues si nos prestan el mayor préstamo de la historia, 55.000, lo que fuese, y no se lo vamos a cumplir, nunca más nos prestan, ¿no? Bueno, pero siempre se decía eso y sin embargo le prestaron a este gobierno 50.000 millones todos juntos, cosa que es excepcional. El fondo presta por pedacitos. No, bueno, lo entregaron todo a este gobierno con tal de sostenerlo políticamente. Y bueno, las consecuencias quedarán para el próximo, cualquiera sea él. ¿Le prestaron para evitar Cristina? Sí, claro. Sí, efectivamente. Es impactante, o sea, la verdad que digo... Sí. Pero cuando la política quiere... A ver, hay otros antecedentes. México en algún momento, en el gobierno de Clinton, recibió 50.000 millones de dólares de aquella época, también en el año... La primera que perdió AMLO, la primera que pierde López Obrador. Fue la de 1995. El efecto tequila, donde la economía mexicana entraba en crisis y no fue el fondo en este caso, fue directamente el gobierno americano. De 0 a 10, ¿cómo califica la gestión de Macri? A ver, ¿y si lo dejo que la califique usted? Yo le doy algunos datos como para que usted lo pueda armar. Pasamos del estancamiento económico a una caída en los últimos 2 años. La tasa de inflación, en lugar de ser 25, oscila a 35, 40. Deuda que no había, quizá porque nadie le prestaba al gobierno anterior, pero el hecho es que no había, ¿correcto? Hoy es una de las cosas que más pesa, pesa y mucho. Cuando usted mira los gastos, todos los gastos del presupuesto están debajo de la inflación, salvo el pago de intereses, que está 3
o 4 veces la tasa de inflación. Pobreza subiendo, desempleo subiendo, nada sustancial en materia de educación, nada sustancial en materia de salud. Le agrego un parámetro para que me diga, el nivel de corrupción y de transparencia institucional del gobierno de Macri, ¿cómo es? Difícil decirlo. Creo que en todo caso es distinto de lo que fue el gobierno de Cristina. Pero no le podría decir mucho más. Por eso el juicio de residencia es tan importante. Cuando un gobierno termina, que no yo o usted, sino un cuerpo especializado haga un análisis de qué es lo bueno y qué es lo malo. El viejo juicio de residencia de la colonia, ¿no? Aquel que teníamos que cuando se iban los virreyes, se abría un libro y se escribía con todo esto. ¿Qué le pasa cuando un joven kirchnerista le dice, A, no me consta que Cristina haya robado, B, si robó, no me importa, estábamos mejor? Primero, ¿me permite el término de bar? ¿Se la llevó la familia Kirchner? La justicia lo va a decir. Mire, nos olvidamos demasiado seguido que el Poder Judicial es un tercer poder del Estado, que debe tener independencia y en cualquier caso, lo juzguen a usted, me juzguen a mí, en cualquier caso intervienen no menos de 20 personas. Juez, la Cámara de Casación, la Corte, los respectivos fiscales de cada una de esas instancias, que a veces son 1, pero a veces son 2. Digo, si nosotros no creemos que en un conjunto de 20, 22, a veces 25 personas, no hay quienes sean capaces de pasar por encima de las chicanas políticas y demás y de juzgar de acuerdo con la ley, y bueno, si no creemos en eso, estamos perdidos.